Hola, buenas tardes. Nuevamente estamos como todos los viernes en FM Ágora, la frecuencia militante, con el programa de las mujeres trabajadoras sindicalizadas. ¿Quién tiene la voz? Aquí estamos con Noemí. ¿Cómo estás, Noemí? Buenas tardes, ¿cómo están? Me Gusto de alegro de encontrarnos. verte. Igualmente. Y estamos también con Sí. Gustavo Torres. ¿Cómo estás, Gustavo? Está en los controles, no tiene micrófono, así es que a las señas. Bueno, tenemos muchos temas para tratar hoy. Vamos a empezar con el tema educativo específicamente, pero en el marco de la política, porque estuvimos con Noemí presentes en el segundo plenario de los equipos técnicos del frente de Anabel Fernández Agasti, acá en Mendoza, y se hizo ayer en el Centro Cultural ATSA. La verdad que hemos participado de los anteriores plenarios, se ha ido construyendo y sistematizando una propuesta muy interesante, por lo menos en las mesas de educación donde hemos estado con Noemí. Y bueno, contarles que ayer fueron más de 500 personas las que estuvieron en estos plenarios y se dividió el trabajo en comisiones, se buscaron ejes temáticos y había algunos otros temas que se los incluía en forma transversal. Estaba educación, seguridad, economía y producción, trabajo, salud, deporte, ambiente, cultura y comunicación, obras públicas y hábitat y servicios públicos. Y los que se consideraban transversales tenían que ver con el género, con la ancianidad, con la juventud, con las cuestiones que teníamos que intentar visualizarlas adentro de cada uno de los ejes porque están y son parte de cada una de estas temáticas. Y la verdad que a mí me parece perfecto, a mí no me parece cada vez que vamos a comisiones donde hay una comisión especial que sea de juventud o una comisión especial de género. No, porque estas cosas tienen que ver con que en educación haya perspectiva de género, se cambien los contenidos, en trabajo haya perspectiva de género, haya también políticas para la juventud. En economía y producción se hable de juventud, se hable de perspectiva de género, de las mujeres y el empleo, las mujeres y la producción. Este tipo de cosas están en todos los ejes, así que esa mirada a mí me pareció que era de las más acertadas. Nosotras estuvimos en educación y la verdad que muy operativo el trabajo. Se trabajó desde evitando la diagnostiquitis, esto que a veces tenemos de plantear la situación que estamos viviendo. Ya hemos pasado esa etapa, ya de diagnóstico la tenemos bien clara en la situación en la que estamos, el cierre de escuelas, los grados abarrotados, un currículum muy disperso, que siendo borrador se está llevando adelante en la primaria, un hermoso currículum en nivel inicial, pero una aplicación del nivel inicial bastante diverso, porque hay escuelas de nivel inicial, hay otros que son anexos, hay otros satélites, hay otros nucleados, algunos con directivos y secretarios y auxiliares y otros con una docente de nivel inicial anexada a la primaria. Bueno, esta diversidad que no es de las diversidades positivas, sino es más bien una injusticia. Es más bien una desigualdad, no diversidad. Y con respecto al nivel secundario, lo que sabemos que estamos viviendo, no seguir en la política de inclusión, sino al contrario, disfrazado de inclusión, está la burocracia, el quedarnos con los alumnos cada vez más fuera del sistema, pero con una sobrecarga a los profesores, a los equipos de orientación. Y el nivel superior, bueno, el ataque que ha tenido el nivel superior en estos años ha sido especialmente virulento. Así es que estas cosas ya estaban conversadas y estaban claras hasta los números de este diagnóstico tan somero y por arriba quedado. Y fuimos directamente a lo posible, las políticas para hacer teniendo en cuenta el presupuesto acotado y ya imaginando la posibilidad de
ser gobierno, con Anabel gobernadora, cuáles serían las políticas educativas para llevar adelante. Y bueno, de eso fuimos parte. La verdad, festejo que estas cosas se puedan llevar adelante con la participación de los que estamos en educación. Había muchas trabajadoras de la educación, docentes, administrativas, celadoras, directivas, directivos, de todos los niveles, las modalidades, y había muchas mesas de educación. Nosotras estuvimos en la mesa de trayectos educativos. La verdad que la discusión fue muy rica, aunque con el tiempo acotado quedó mucho en el tintero. Pero se planteó la necesidad de mesas socioeducativas, por lo menos antes se llamaban mesas socioeducativas, pero tenían que ver con trabajar en red y poder estar comunicados y comunicadas entre la escuela, la OAL, la DOAIT, todos los efectores de las situaciones emergentes, estar comunicados y trabajar en equipo y en red, cosa que hoy no está pasando. Estamos con respuestas un poco esquizoides, un departamento responde, el otro no se entera, cada vez que uno empieza o deriva a algún estudiante a alguno de los organismos, parece que empezará de cero, y bueno, y las respuestas son siempre escasas y llegan tarde y bueno, y no son respuestas si llegan tardes, ¿no? Es como cuando la justicia es lenta, no es justicia. Bueno, en este caso también, porque llegan las respuestas a los tratamientos en noviembre, diciembre, cuando ya nos estamos yendo, y bueno, el estudiante vuelve a empezar al otro año como si no tuviera la derivación del año siguiente, y otra vez se lo deriva más o menos cuando la institución ve las necesidades en mayo, junio, y termina en noviembre dando una respuesta a alguno de los organismos, y ya pasó de año otra vez o se quedó y las respuestas no llegan nunca. Así es que esto se planteó, las mesas socioeducativas, que en realidad tiene que ver no con un tema de presupuesto, porque todo ya está presupuestado, sino con el funcionar de forma más eficaz para dar respuestas a las comunidades educativas. También planteó María Inés Abrile de Volmer, que estaba en nuestra mesa, la cuestión de las trayectorias exitosas educativas, ¿no? Ella planteó, muy interesante me pareció, que en su gobierno, en su gobierno en Dirección General de Escuelas, acá en la provincia, cuando era directora general de escuela, y la primera vez también planteó cuando era directora general de escuela, ministra de Educación en ese momento con Bordón, en el 92 creo que fue. Yo estaba iniciándome en la docencia, me acuerdo mucho y muy bien de María Inés. Y luego en esta segunda conducción, que uno de los logros que ya se podían plantear como superados tenía que ver con el ingreso en primaria, obviamente, que tenemos ya una matrícula que absorbe al 99% de todos los chicos y chicas que van a la primaria. En secundaria, el aumento del ingreso al nivel secundario era ya un logro, haber incluido en el nivel secundario que estuvieran en la escuela secundaria la mayoría de los chicos, cosa que este gobierno un poco no ha sostenido, pero se ha logrado el ingreso al nivel secundario. Pero la gran falencia, nos decía María Inés, que tenía que ver con que en el trayecto dentro de la escuela aprendieran todas, y que termináramos acreditando con un nivel de contenidos que tenía que ser uniforme. Aunque los procesos sean totalmente diversos y los tiempos, al finalizar y acreditar un año, tiene que estar la currícula aprendida en forma uniforme. Y esto no se está logrando. Trayectos que garanticen aprendizaje y que tengan un final exitoso, acreditarse sabiendo. Y ese era el gran desafío, y entendía María Inés, que nos pareció realmente muy rico su aporte, que no tenía un nivel de presupuesto más alto del que ya se está dedicando a educación. Bueno, estos fueron dos de los ejes por los que circuló la discusión en los equipos técnicos en la parte de educación, y se sistematizó para entregárselo a los coordinadores
del equipo de Anabel Fernández Agasti. ¿Vos tenés algo que contarnos, que agregar? ¿Qué te pareció el trabajo? Bueno, sí, la verdad que interesante. Me pareció sumamente interesante poder participar. Nosotras creo que habíamos participado en el primer encuentro, en uno anterior, no me acuerdo si fue el primero o el segundo, pero bueno, la verdad que los planteos que hicieron, que está muy, muy bueno, muy interesante, porque de hecho, bueno, estamos a un paso de recuperar la provincia, si Dios quiere, Claro que estamos sí. a un paso, estamos ahí y ojalá que sea así. Y la verdad que bueno, la propuesta sobre todo sí de María Inés, muy interesante, y poder empezar a trabajar y poder iniciar esto que planteamos, que es algo de lo que teníamos y lamentablemente ha ido, Cornejo lo ha dejado de lado o ha sacado la cantidad de cosas interesantes que habían, que se podía trabajar desde las escuelas. Así que me parece que va a ser una tarea inmediata, ¿no es cierto?, en el tiempo que asuma la próxima gobernadora, que será Anabel, por supuesto, y que, bueno, para que en educación vuelva, por sobre todo los chicos, a tener la educación que se merecen. Vos me sabés parece. que nosotros la otra vez en el otro encuentro de equipos técnicos hablamos con María Inés. ¿Era con vos que hablamos o con quién? Y le decíamos a María Inés, qué lindo sería volver a tener un gobierno al que dé gusto hacerle un paro, porque haya adversarios que sea tan interesante hacer un paro para poder luchar por la educación pública juntos. Y ella se reía mucho, decía, nunca me han dicho ese piropo. Qué lindo cuando le hacíamos paro a María Inés, porque no había persecución política después de un paro. No, al contrario, por había debate. Había debate y había propuestas y había mejoras, No de hecho, de porque acuerdo estábamos con algunas cosas, por y supuesto, lo planteábamos y lo decíamos y lo podíamos decir. Sí, lo que no tenía, lo que a lo mejor todavía no lo habían, no lo habían impulsado ellos, impulsaba desde el sindicato, siendo Sí. conducción nosotros, y bueno, se llevaba a debate. Y Con de ahí surgían responsabilidad las, sindical exactamente, también. No era y surgían de ahí las hacer propuestas, paros para las mejoras. sabotear y sin decir no, al contrario, después había una recuperación pedagógica de ese tiempo que se había perdido, y hablábamos y hacíamos congresos para tratar también desde el sindicato de aportar a un tipo de educación que tuviera que ver con una educación de calidad. De calidad, e inclusiva, por supuesto, Exacto. inclusiva y de calidad. Eso, Exacto. bueno, han sido cosa que hoy no que lo estamos viviendo. Los que no están en educación quizás no lo saben, pero queremos decirle, es una mentira la propaganda de este gobierno. Adentro de las escuelas los chicos están aprendiendo cada vez menos, cada vez menos. El sistema de Klofsky en el primer ciclo de la primaria es realmente patético. Los chicos no aprenden lo más importante, que es a leer y escribir. Y no hablo solamente de decodificar letras y números, leer y escribir su propia realidad, poder entender oraciones que hablen sobre su vida cotidiana y entender el por qué. La pregunta ¿por qué? No la hace nunca Klofsky. Klofsky dice nieva, ¡ay, qué terrible! Esas son las oraciones, pero nunca dice ¿por qué nieva? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no nieva? ¿Qué problema tiene el planeta? ¿Por qué? El por qué es la pregunta tiene que no ver, aparece en todo el libro de Klofsky. con todo lo que está haciendo este gobierno. De hecho, el tema de Klofsky, bueno, o la nueva propuesta de diseño curricular, que la verdad que tampoco es una propuesta, es un hecho. Porque para ellos no hacen propuestas, pero es un hecho. Borrador, ¿Y de dónde lo sé? Pero es un hecho, porque ellos lo están llevando como obligatorio. No es que estén convocando a debatir o una propuesta para conocer, claro, para ver si los docentes quieren hacer propuestas. No, ellos dicen propuestas, pero de hecho están llevando a la práctica de a poco lo que ellos están proponiendo, supuestamente en ese diseño. Así que bueno, me parece que
que sí, que la educación, la verdad que en manos de esta gente es como que cada día se aleja más de la necesidad que tienen los estudiantes, sobre Exacto. todo, y obviamente los docentes, ¿no? Y los docentes, más allá de todas las condiciones concretas de trabajo, los sueldos, el maltrato, más allá de todo eso hablamos de la práctica educativa dentro del aula y también está sufriendo un deterioro. Vamos a un cortecito y volvemos con ¿Quién tiene la voz? ¿Quién tiene la voz? El programa de radio donde hablaremos de educación, política educativa y gremialismo con perspectiva de género. Los jueves de 19 a 20 por FM Ágora, la frecuencia militante. Cuánta belleza que hay en luchar. Muy bien, volvemos con ¿Quién tiene la voz? Y estábamos escuchando la jefa espiritual de los Científicos del Palo, realmente una banda que hace todo un disco sobre historia argentina que da gusto escucharlo. ¿Y por qué pusimos esta canción? Y hemos empezado también el programa con una canción sobre Evita de ay, me olvidé ahora el nombre, la cantante que estuvimos al principio. Ya me voy a acordar. Estuvo también muy linda la canción. Bueno, es porque hoy, 26 de julio, es el 67 aniversario de la muerte de María Eva Duarte, quien se transformó, para nosotros es conocida como Evita. Así quiso el pueblo bautizarla. Y la verdad que una mujer, para nosotras, también mujeres y también trabajadoras, fue un ejemplo para las mujeres de este país. Y especialmente yo siento que para las mujeres de esta nueva etapa, para el feminismo, más allá de que muchas veces se haya dicho si era o no feminista, para el feminismo es una mujer admirada por el hecho de romper estructuras, de no dejarse encorsetar en lo que la sociedad en el momento, en ese contexto histórico, pretendía o quería de las mujeres. Se animó a hablar, se animó a tener la voz, se animó a ser y estar en el mundo de la manera en que le parecía y no de la manera en que estaba destinada a ser o estar por los mandatos sociales. Evita en este sentido también para las trabajadoras es un ejemplo. Yo cuando veía el otro día la foto de Alberto Fernández, que fue a la CGT, y me daba un poquito de rabia cuando veía que estaban todos los sindicalistas hombres y detrás se veía el busto de María Eva Duarte. En la CGT es la única mujer que tienen, creo yo, la estatua de María Eva. Y pensaba cuánto nos falta en el sindicalismo, ¿no? Eran como 15 hombres con Alberto Fernández. Y en cambio, Evita fue una líder del sindicalismo y de los sindicalistas. Así es que deberían avanzar y dejar ahí ingresar muchos más mujeres a los cargos de poder de los sindicatos, ¿no? Porque en los cargos de base, en todos los cargos de base de esos sindicatos donde estaban todos varones, estamos un montón de mujeres, todas somos trabajadoras. Las mujeres sepan que todas somos trabajadoras, las que trabajamos fuera de la casa, las que trabajamos adentro de la casa, las que trabajamos ya después de nuestra jubilación, las que trabajamos, todas, las que estamos en blanco, las que no están en blanco, las formales, las informales, todas somos trabajadoras en muchísimos aspectos y en casi todos los lugares de nuestra vida. Somos trabajadoras de lo material y de lo intelectual en general, unimos las dos cosas. Eso creo que también Evita nos enseñó a poder salir de las estructuras, tener voz, decir, también votar, que creo que fue un emergente de un proceso social mucho más amplio que Eva, obviamente, donde intervienen históricamente otras mujeres anteriores a Eva, pero ella es la que hace el hecho político de hacerlo ley y hacerlo realidad, hacerlo una acción. Además, el partido feminista, el partido de mujeres, el partido peronista femenino, que es mucho más que la rama femenina, es el partido peronista femenino. Eva
se dirigía a las mujeres del siguiente modo: a todas las mujeres del país que trabajan y luchan por su hogar, a las que la fortuna adversa o el humilde destino han llevado allí, el pequeño refugio del taller de la fábrica, de la oficina. Hablo de mis hermanas, del quebrachal y del ingenio. Palabras que afectaban directamente a los grupos de poder, porque las trataba de hermanas. En 1944 conoce a Perón y es el artífice de los avances y de las conquistas sociales que obtuvo él en la Secretaría de Trabajo, y produce un apoyo popular muy fuerte para Perón y llega a la presidencia. Pero si bien él era el líder del proyecto, ella lo supo apoyar y lo supo acrecentar en forma realmente apropiándose de ese proyecto y también siendo una parte fundamental de ese proyecto de Perón. A mí me encanta también identificarla como una mujer apasionada y una mujer enamorada, porque creo que el amor no nos baja el precio, al contrario. A las mujeres siempre nos han dicho que el amor como que te baja el precio, y entonces una mujer enamorada o una mujer apasionada no es objetiva o no es una buena política o no es una buena sindicalista. Sin embargo, a los varones eso no se les ha juzgado en todas las historias de todos los políticos y de los próceres o de cualquier político de la actualidad más cercana o más lejana. Está su vida amorosa, sus amores, sus desamores dentro de su historia, y sin embargo eso no se lo juzga como haber perdido su efectividad política y demás. Yo creo también que Eva, al contrario, el amor la fortaleció, el amor la potenció, porque no era un amor desde el lugar de complemento, del lugar de la que se ocupaba de la ayuda social, mientras el marido era el que pensaba o el que dirigía el proyecto. Era un amor que tenía que ver con apoyar, con acompañar y con ser feliz al lado de otra persona, no por necesitarla o por estar ahí por sentirse que si no está la otra persona se muere. No, estar con esa persona porque le hacía feliz y lo admiraba, como ella lo admiraba, y también por eso ella acumulaba en la política para él, que es lo que a veces se le critica desde el feminismo, lo que ella todo lo hacía por Perón. Ella acumulaba en la política para él. Sin embargo, también ella estuvo a la altura de lograr cargos y fue Perón el que le dijo que no cuando le ofrecen la vicepresidencia y demás. Y ella le puso fuerza, le puso pasión, y podría haber llegado realmente a ocupar espacios de poder. De hecho, los ocupó, aunque no fueron institucionales. Ocupó espacios de poder y de liderazgo con la CGT, y también tomó decisiones que tenían que ver con defender a Perón. Cuando había que comprar armas, compró armas y tenía listo todo lo que ella sabía, que había momentos en la historia donde hay que sostener de cualquier forma lo que los oligarcas y las clases privilegiadas quieren frenar, porque van avanzando los sectores buscando igualdad y derecho. A las mujeres nos pasa exactamente lo mismo, y estamos avanzando en derechos, avanzando en igualdad, y bueno, y a los privilegiados que no reconocen esos privilegios les molesta, y son los que acusan de violentas o de feminazi, tratan de acusar a la que viene a empoderarse y a buscar lo que le es propio, nada más ni nada menos. Y creo que Eva en eso nos enseñó mucho el camino desde el lugar que podía para el momento histórico en el que estaba. No podemos pedirle a Eva que tenga el feminismo o el pensamiento que tenemos hoy. Le podemos pedir que tenga el pensamiento que tuvo, porque ese sí fue revolucionario para su momento. Por eso recordar, Evita, recordarla desde el amor y desde la inmortalidad, nunca desde la muerte ni desde la debilidad, porque para mí no representa eso, al contrario, representa la fuerza, las ganas y las acciones para cambiar el mundo. Y en el poquito tiempo
que ella estuvo en el poder, porque realmente uno ve que en años fueron muy poquitos, cómo rompió las estructuras y cambió el sentido común y criticó la vida cotidiana de todas las mujeres y los hombres y los obreros y las obreras de esta Argentina. Así que para ella nuestro reconocimiento, nuestra admiración y nuestro corazón antes de que llegara Cristina, y después lo tiene a nuestro corazón Cristina ahora, pero antes de Cristina lo tenía Evita. ¿Vos qué te parece, Noemí? Sí, la verdad que no podemos dejar de tenerla presente. Siempre la tenemos presente, las que somos militantes y las que abrazamos el proyecto nacional. Obviamente nunca dejamos de tenerla presente, pero hoy, que es una fecha aniversario, está más presente que nunca, y sobre todo con la realidad que tenemos hoy en día, la realidad que nos toca afrontar, sobre todo a las mujeres, porque ya lo venimos diciendo, y seguramente la situación que tiene nuestro país, nuestra provincia, impacta sobre todo la carga más pesada la llevan las mujeres, porque en este caso siempre tenemos que sacar adelante, bueno, la familia, donde trabajamos, siempre como que todo el esfuerzo mayor lo hacemos nosotras, y más en estos momentos. Entonces creo que no podemos dejar hoy de recordar a Evita de la forma, y es como darnos un poco de energía, digamos, de tener un poco más ese ánimo que algunos días por ahí se nos decae, porque la verdad que sí, en algunos momentos nos toca pasar esos momentos así, de que hay días que no tenés, que nos parece que está muy lejos, o el momento de sacar adelante, ¿no es cierto?, de sacar adelante todo lo que tenemos que sacar adelante, la provincia, el país, la familia, el lugar donde trabajamos. Así que bueno, creo que hoy más que nunca debemos de tener presente a Evita y rendirle el mejor de los homenajes, obviamente. Claro que sí. Pero vos fijate la ausencia que tiene Evita en las escuelas de Mendoza y de Argentina. Fíjate que por ahí nosotros tenemos actos que uno se pregunta, ¿y esto? Por ejemplo, está el de Teresa de Calcuta. Sí. Santa Teresa de Calcuta es ahora, porque fue declarada santa, sobre la solidaridad. Y después tenemos el de la Virgen del Carmen de Cuyo como patrona y como patrona del ejército de los Andes, que cruzó los Andes. Y después tenemos el del patrón Santiago, pero también hay otros pequeños actitos así, o conmemoraciones, o por el o día, recordaciones, sí. Porque aunque más no sea recordar, bueno, embargo, cuando fíjate nació, que han pasado 67 recordar, años de la muerte de Evita. Ya no podemos decir que es de la historia tan reciente, y no aparece en ningún lado, y debe escolar. ser una deuda de nuestra historia, me supongo, porque Ni siquiera unas palabras para decir recuperemos tal o cual valor. Y debe ser una deuda nuestra, porque seguramente nos habrá faltado instalar de alguna manera para que esté más presente Evita Claro. sobre todo en educación. Porque en ese sentido... ¿Será que en la educación la historia oficial la escribieron los historiadores del establishment? Y claro, y del Bueno, establishment justamente, de la derecha, porque, justamente. Pero vos fíjate, pero no me importaría también que estuviera Raúl Alfonsín. Me parece que hay valores que hay que recuperar. Alfonsín pero es uno, seguro. claro, pero Sí, Evita, Raúl Alfonsín, creo que seguramente. hay algunos que Rosas. tendríamos que hablar. Rosas, Alicia que Moró de Justo, ¿por qué no? Exactamente. Hay cosas que consideramos política y hay cosas que no consideramos política, como es Santa Teresa de Calcuta. Claro. Yo creo que también es política cuando hablamos de la solidaridad de Teresa de Calcuta. Entonces, Exacto. y más reciente que Teresa de Calcuta. ¿Cuántos años hace que falleció? Claro. No llegan a 15. Es lo más no, Entonces, es muy nuevo, estamos sí. hablando de 67 años que murió Eva y no la tenemos presente en ninguna
conmemoración, en ninguna, Sí, mínimamente una recordar, lectura de una hacer una efeméride en lectura, escuela, decir, como Alicia Moró de Justo, que me parece que también debería ser una Obviamente. mujer sumamente presente en las escuelas de Mendoza, y no está, no la conocen a no ser que vayan específicamente a estudiar de ella. A mí me parece un error, y que de pronto tengamos una procesión y todo, y los chicos no tengan clase por algo que no entienden muy bien qué es lo que es, porque no entienden, Exactamente. solamente saben que tiembla si Claro. tenemos clase, que es bueno que ya les digamos que es mentira, sí, obvio, que también, ¿no? obviamente. Que los títeres son las manos y que Exacto. uno puede trabajar y no y tiembla. en el calendario, claro, Dios, son los reyes. Los reyes son los padres. No vengas a ser revolucionario, Torres. Sí. No, que está en el calendario escolar, que las escuelas no pueden dejar de mencionar Patrón Santiago. Claro. Porque vos Pero sabés que está en el calendario vos escolar para fíjate que lo mencionen y le hagan saber a los chicos que es el patrón. Bueno, está bien, pero es cierto esto de que nos el faltan patrón otras Santiago personas es el como santo Eva. Matamoros. Sí. El que moros son personas también, Claro. ¿no? Son árabes. Sí, sí, Quiero sí, que sepan lo que obviamente. el matamoro es que mataba árabes. Árabes, obviamente. Y, por eso lo santificaron. Y, Bueno. y la escultura que sacamos a pasear en la procesión, tiene el piso, está pisando la cabeza de un moro. De un moro, Yo claro. no sé, a mí Le me hago una daría pregunta, miedo. Por eso- Seños, ¿cómo se hace para incorporar a la currícula un tema? ¿Se puede Eso presentar quería- un escrito? Eso ahí quería está. comentarte. La Ujú. currícula es política. Sí. Y así como en algún momento recuperamos al 20 de noviembre, a la vuelta de obligado, Martínez de Rosas, Martínez de Rosas. planteándonos que la soberanía se defendía Sí. y se defendía de esa forma. Lo poco que hemos recuperado de Rosas, porque Sí. realmente ha sido... Poquito a poquito, ¿eh? ha Sí, sido el sí, sí, olvidado sí. y el maltratado de la historia, el malo de la historia, y eso se hizo con una decisión política. Con una decisión Y política. también con decisiones políticas se puede cambiar que las efemérides que tengamos en las escuelas no tengan que ver con tanto santo, sino que tengan que ver con acciones, Con acciones reales o con y hechos valores. reales de la historia, Exacto. en realidad, porque lo que ¿para qué vamos a estar haciendo que los chicos ni siquiera lo entienden y aparte después ni lo recuerdan? De ¿Y qué hecho, valor cuando vamos a pasan sacar salen de la del escuela, patrón eso no Santiago? tiene, claro, ¿Qué vamos claro, a aplaudir que haya matado que haya gente? matado gente o que sea, más allá de que bueno, por su cuenta, me imagino que según su creencia, su familia, sus padres dirán, ¿es un santo o no es un santo? También Y eso, que le me dicen parece que- que no tiene que ver con la escuela, me Claro. parece, me da, no Tiene sé, que ver más con las allá de la creencias creencia de de cada cada uno. familia. Claro, Sí, claro, sí. no es una cuestión que No, debiera solamente estar en los la chicos escuela. Lo único que Ujú. saben es que, Sí, sí. que tiembla. Que es el patrón de Mendoza y Exactamente, que que no se es, trabaja porque tiembla. porque Y tiembla, hemos sí, visto sí, que sí. por el turismo ha habido que trabajar y no ha temblado. Y no ha temblado. Bueno, De y hecho, sabemos que el temblor no tiene nada que ver no tiene con nada que la ver procesión con la de procesión Santiago y porque bueno, no entremos en eso. Claro, Claro. porque es cierto que es según la creencia de cada uno, o sea, todo Pero el mundo Cornejo no puede y que Suárez pensar- fueron a la procesión, muy bien. Por Así supuesto, que fueron a obviamente llevarse. creemos Ellos, que no debe tener multa esa procesión en nuestra provincia. eso es interesante también averiguar si hubo multa para ese corte de calle, porque Yo les la diría verdad que no que tengo ni idea. hagan la procesión Ajá. en el mismo lugar que ellos quieren que nosotros hagamos las marchas, en la Exacto. explanada de la Municipalidad de la Capital, que den una Bien. vuelta por ahí, Ajá. como ellos mismos les dicen a los demás que Claro. hagan. No hicieron eso. Bueno, Hicieron la Lo- procesión por las calles de Mendoza cuando eso está prohibido por el Código de Por el Convivencia Código de que el mismo Convivencia. Cornejo y Suárez hicieron. bueno, entonces la próxima vez que tengamos que hacer un paro o una marcha, haremos el mismo recorrido en tal caso que han hecho ellos con la procesión. Y bueno, vamos a ver si Invitamos al invitarlos. patrono ajá. Santiago y lo Claro, podemos sacar y también también que nosotros. vengan ellos y sepan que vamos a hacer lo mismo que hicieron ellos ayer, cortar las calles para una procesión. Claro. Bueno, nosotros los vamos a hacer para Para otra para otra la de los procesión, la trabajadores. de los trabajadores reclamando los derechos que nos están quitando de Me ha alguna dado manera. el pie justo. Vamos a ir ahora a un corte Sí. y después vamos a hablar de las formas de protesta de los trabajadores, empezando por Aerolíneas. ¿Quién tiene la voz? El programa de radio donde hablaremos de educación,
política educativa y gremialismo con perspectiva de género. Los jueves de 19 a 20 por FM Ágora, la frecuencia militante. Cuánta belleza que hay en luchar. Maravilla. Bueno, estamos escuchando Mercedes Sosa y el gran René, el residente, que vos sabés que allá en Puerto Rico, en esta pueblada que se ha mandado Puerto Rico en toda esta semana, que a la cabeza han estado tan diferente algunos artistas de acá de Argentina que decían el arte tiene que ser apolítico. Ricky Martin y René, el residente, han estado a la cabeza para que este gobernador, que se creía que por bonito lo iban a aceptar, que dijera las barbaridades que dijera, y además eso como nota de color, pero todo el entreguismo a Estados Unidos y el haber rescindido la soberanía y la independencia de Puerto Rico. Así que felicitamos al pueblo de Puerto Rico y sobre todo al residente y a Ricky Martin por ponerse a la cabeza y pensar que el arte no es apolítico. El arte es político, el arte posiciona. Si no fuera así, ¿por qué persiguieron a tantos artistas y prohibieron a tantos artistas en la Argentina? En la Argentina, sobre todo, en la Argentina, en la dictadura. Entonces no es apolítico, o sea, es inútil que nos vengan con ese discurso, que no es tampoco es apolítico lo que hicieron en el recital de servirle a Estados Unidos, Montaner y un montón de otros impresentables que tuvimos, que fueron para poder derrocar al gobierno de Venezuela, que me parece una barbaridad. Entonces el arte también tiene que ver con la política y con posicionarse, o sea que bienvenido sea que tengamos muchos artistas que se posicionen, y que de hecho tenemos muchos acá en la Argentina, por suerte, que también en este momento, hace un tiempo, empezaron a posicionarse y decir nosotros estamos acá, somos esto. Así que me parece excelente. Bueno, pero eso en Argentina hoy se ha hecho cada vez más complicado. En esta gente tan autoritaria que si no pensás como ellos, te echan o te persiguen, acosan políticamente, judicialmente, y llegan al punto de o trasladarte y compulsivamente, si sos docente, a... realmente han hecho acciones sumamente obviamente persecutorias. Que tienen bastante en que ver Argentina, con el sindicato de pilotos APLA planteó una acción gremial que lejos de ser el paro de pilotos o la lectura de algún texto mientras estaban en vuelo, planteó la lectura de un texto cuando ya el avión estaba frenado en tierra y los motores apagados, que es como debe ser, ¿no? Y el mensaje que leían los pilotos era el siguiente: les habla el comandante, habiendo finalizado el vuelo, queremos informarles sobre la situación que enfrentamos los pilotos argentinos. Como resultado de la actual política aerocomercial, hoy tenemos empresas que no pueden pagar salarios, que han suspendido sus operaciones, que reducen las dotaciones de pilotos con despidos encubiertos o que se achican devolviendo aviones, levantando destinos y cortando frecuencias. Ante esta situación que pone en riesgo miles de fuentes laborales en el país, ratificamos nuestro compromiso de seguir defendiendo la aviación argentina. Los cielos también son de cada uno de ustedes. Desde ya agradecemos su comprensión. Listo. Ese es el texto que leyeron los pilotos. Yo vi la grabación, es así, con los motores ya apagados. Los pilotos decían y leían esto sin ningún tipo de adjetivación, sin ningún tipo de agregado. Causó tanto escosor que empezaron a acusar de kirchnerista el mensaje, que todos los que leían esto eran kirchneristas, que esto era era contra el gobierno de Macri, era, bueno, barbaridades que se han dicho en las radios de Mendoza, las hegemónicas, en la televisión, en las radios de Buenos Aires, hasta que lograron que lo dejaran de hacer, porque la misma ministra Bullrich, en una entrevista a nivel nacional, planteó que ella, si le llegaban a leer esto, a los gritos le iba a decir:
deje de leer eso ya, haga silencio y no lea eso ya, sáqueme eso ya. Así, en estas palabras. Con ese tono, y con porque ella es estas así. cosas es lo que, claro, fomentan, ponen la semilla de la violencia y después un loquito, que ellos después califican de loquito y de inimputable, hace lo que ellos dicen y terminamos con acciones de violencia contra trabajadores, contra candidatas, como nos ha pasado acá en Mendoza. Claro, y así pasó. Después, el impresentable de Brandoni, en una aviación de aerolíneas, él hizo esto, a los gritos empezó con lo que Bullrich había dicho, porque es lo que hacen, alimentan la violencia y después esconden la mano, diciendo, no sabemos por qué. Acá en Mendoza tuvimos un caso de violencia de un militante que en 4 días la justicia, que está al servicio de Cornejo, quería calificarlo de inimputable. 4 días, cuando normalmente hace casi falta 1 año para que se pongan de acuerdo y califiquen que alguien no está capacitado para distinguir entre el bien y el mal, no está capacitado para darse cuenta entre las buenas acciones y las acciones incorrectas. Y este caso en 4 días dijeron que era inimputable y le pusieron una fianza de 30.000 pesos. Nada. Sí, o sea que al otro día estaba en la calle. Estaba en la calle haciendo y nadie se lo hizo que cargo. Lo mandan a hacer, porque, bueno, si es inimputable, entonces ¿cómo puede ser inimputable una persona que trabaja para la municipalidad? Exacto. O sea, no puede ser exactamente con niños. Entonces no puede ser inimputable, la verdad. Ha dicho que no lo que la conoce. justicia es lamentable que esté al servicio de justamente de la violencia en este caso, porque si ellos están de alguna manera apañando a una persona que está actuando de la manera que lo hizo, la verdad que el video es terrible, lo que hizo, porque el video que circuló, una candidata y aparte mujer. Yo creo que no es un dato menor que sea mujer, porque yo me pregunto si se lo hubiera hecho a un candidato varón, me lo pregunto, no creo, porque estos suelen ser cobardes también, suelen ser cobardes, se le animan a alguien que identifican, no estás en el lugar que debería estar, porque esta gente lo que cree es que las mujeres no tienen que estar en ese lugar sino en otro. Y por eso se animan a esta violencia y porque se sienten aparte avalados porque saben que no van a tener exactamente, porque si pertenecen, son militantes de este espacio a donde sabemos que no es la primera vez que van a actuar de esa manera, o sea, de hecho, si pertenecen al espacio de Cornejo se maneja de esa manera, porque es capaz de decirle a un periodista no filmes más, tomate, o sea, así con esos tonos, digo, un poco, la verdad que bien lejos de ser la forma que debería usar el gobernador para dirigirse a alguien, pero sabemos perfectamente que él también actúa de esa manera, entonces no puede ser que la gente que trabaja bajo su, digamos que le sirve para la militancia, actúe distinto. Me parece una barbaridad. Pero yo creo que tienen que hacerse cargo de que el resultado de toda esa violencia que ellos ejercen y de la que no castigan, porque hay muchos casos impunes dentro de la Dirección General de Escuelas, ya sabemos, y dentro del gabinete, todo lo que no castigan alienta a otros a ser igual de violentos. Entonces yo creo que no solamente Tadeo tiene que solidarizarse con la candidata, sino que se tiene que hacer cargo, igual que Cornejo, no puede decir no lo conozco, tiene que hacerse cargo y decir es el emergente o el portavoz de los micromachismos y microviolencias que diariamente hacemos contra un pueblo al que le estamos quitando el trabajo, la educación, las posibilidades de subsistencia, porque cuando yo le saco a alguien que está vendiendo tortitas Por supuesto, y cuando intentas o la gente intenta o intentamos nosotros mismos, sabemos que justamente la represión, el tema de los acosos a los trabajadores, a la gente que sale alguna vez a la calle a manifestarse en contra de las políticas o a reclamar por todo lo mal que la está pasando, entonces la respuesta de ellos es reprimir o como pasa con el caso de nuestros compañeros sindicalistas del SUTE, estar procesados por intentar hacer un reclamo
como es cortar una calle, o porque de alguna manera hay que hacerse escuchar. Bueno, esas cosas ellos responden con represión o justamente con perseguir y decir, bueno, procesado. Entonces esperaríamos que con este militante veamos, porque también es un hecho gravísimo lo que pasó, y ver si ellos van a hacer lo que corresponde con esa persona. Me parece que es exigimos eso. Eso es lo que exigimos, que no esté en la calle tan fácilmente pagando una fianza, que entregó un auto y ya está en la calle nuevamente, porque es un peligro para todos y todas las que queremos seguir militando, para todas las candidatas, los candidatos, para todos los ciudadanos que queremos hacer política porque estamos en democracia, y además no alcanza con la solidarizarse. Pero esto quería decirte, la violencia, yo entiendo que este sujeto es portavoz y es el emergente de un proceso violento encabezado por el gobernador y los otros miembros del gabinete, y que es una práctica de estos gobiernos. Y digo estos gobiernos porque ya lo vivimos en el anterior gobierno, que no era del Cambiemos, sino radical, cuando estaba Cobos y la directora general de escuela era Emma Cunietti, que fuimos procesados por, yo personalmente fui procesada por privación ilegítima de la libertad, una carátula que no era escarcelable, que luego se suavizó pasado una semana, pero realmente cuando lo que estábamos haciendo solamente era representar a trabajadores que 300 trabajadores y trabajadoras que se estaban quedando sin trabajo, ellos y su familia, porque Emma Cunietti había cerrado todos los cargos de tecnología en las escuelas. Bueno, desmantelar las escuelas, como sabemos que ellos, eso es violencia, y gente sabemos que ellos tienen para profesor y profesora de tecnología, y que luego de recibirse no tenían trabajo y los dejó en la calle con total impunidad, liviandad, porque la verdad que a ellos les interesa poco que la gente tenga que pasar por esas situaciones, que les viera la cara a la gente que estaba dejando sin trabajo, y nosotros no hicimos más que acompañar a esos trabajadores y trabajadoras. Hoy la gran violencia que está viviendo nuestra provincia es la gente que está durmiendo en la calle. Exacto. Es los niños, las mujeres. Estuvimos con una compañera que no puede pagar su alquiler, ¿te acordás? Sí, que contó que porque una cosa es contarlo esto, decir, ay, qué terrible lo que está pasando, y otra cosa es que una compañera te diga, yo hace 3 meses que no puedo pagar el alquiler y estoy viviendo en la calle. Terrible. Hay albergues para mujeres en los que va, pero ella muy claramente nos cuenta lo terrible que es esa situación, la pérdida total de derecho. El primer derecho que pierde quien está en la calle, nos contó, es el derecho a elegir. Tenés que recibir lo que te dan y cómo te lo dan. Y eso es algo realmente muy humillante para un ser humano. Y por no poder pagar el alquiler, porque se terminaron todas las opciones de trabajo para ella. Ya no la llaman en los lugares que la llamaban para trabajar, ya no tiene cómo ganarse unos pesos para pagar el alquiler, y sigue estudiando. Esta compañeraza peronista sigue estudiando, se recibe este año de profesora de matemática. Bueno, con este ejemplo, a la que le mandamos un beso y un abrazo, y sostenida por todas sus profesoras y compañeras del Normal, y viviendo esta realidad más cruda de este gobierno, esas son las formas en que ejerce violencia, y queríamos decirlo. Nos vamos a despedir hasta el viernes que viene. Bueno, hasta el viernes que viene, si Dios quiere. Bueno, volveremos con más novedades todo lo que está pasando en la provincia. Muy bien, entonces, ¿con quién tiene la voz el viernes que viene? Chau, chau.